¿Qué hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a haceros un nuevo problema de la relación de problemas del tema 1, en concreto el problema 9a. Lo que nos piden es que determinemos el rango de valores de K que hace que el sistema sea estable. En este caso, el sistema de control de la figura. Bueno, para ello, como podréis imaginar, vamos a utilizar el criterio de Rutherford y necesitamos, por tanto, determinar o calcular la ecuación característica. La ecuación característica de esta función de transferencia en lazo cerrado es 1, pinto no pinto esto, sí, 1 más K dividido por S al cuadrado más S más 1, S más 2. Esto simplemente, como sabéis, es el denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. Si operamos tenemos que la ecuación característica es s a la cuarta más 3s al cubo más 2s al cuadrado, más 3s al cuadrado más 3s al cuadrado, ahora sí, más 2s más k igual a 0. Como decía, vamos a aplicar el criterio Ruth y en primer lugar vemos la condición suficiente. En el criterio Ruth-Hurwitz, la condición suficiente, suficiente no, la condición necesaria. Estoy bueno yo. Empezamos viendo la condición necesaria. La condición necesaria, mientras escribo os cuento, es que los coeficientes de los términos s elevado a lo que sea sean positivos. Formalmente es que no existan cambios de signo, ¿de acuerdo? Normalmente es que sean positivos y distintos de cero. Fijaros que todos los términos son positivos, el único que no está determinado es K, y para que sea positivo, pues obviamente K es mayor que cero. Bueno, entonces, como os digo, esta es la condición necesaria. El que precisamente como es la condición necesaria, el que se dé esto no quiere decir que el sistema sea estable. Por lo tanto, hay que ir a la condición, ahora ya sí, suficiente. Para ello aplicamos el método Ruth-Hurwitz, que como sabéis se parte siempre, no es necesario escribirlo, pero a mí me gusta, se parte en la primera columna poniendo los términos de S, desde el mayor orden hasta el menor, es decir, S a la cuarta al cubo a la segunda, S y S elevado a 0, o lo que es lo mismo 1, y luego en cada una de las filas vamos a ir poniendo de forma intercalada los coeficientes de cada uno de los términos de la variable compleja elevado a la potencia que le corresponde. En concreto, empezamos por S a la cuarta, que es 1, luego, como digo, es de forma intercalada, 1, el 3 del S al cubo no, ponemos el 3 del S al cuadrado y nos saltamos el 2, que es el coeficiente de S elevado a 1, y ponemos K, que es el coeficiente de S elevado a 0. A continuación, empezamos por S al cubo, el coeficiente de S al cubo, que es 3, saltamos el 3, que es el de S al cuadrado, y ponemos el de S. Bueno, a partir de esto seguimos determinando valores. La forma de determinar cualquier elemento es multiplicando, en este caso el primer elemento, el elemento de la primera columna de la fila S al cuadrado sería multiplicando 3 por 3, 9, menos 2, que es 7, dividido por 3, 7 tercios. A continuación, el valor que va aquí sería 3K menos, si no hay nada puesto es un 0, menos 0, es decir, 3K dividido por 3, que es K. El siguiente valor, que es el de la primera columna de S elevado a 1, sería 7 tercios por 2 menos 3K dividido por 7 tercios, es decir, 14 tercios. Lo voy a poner pequeñillo. 14 tercios menos 3K dividido por 7
este valor es 0. Y por último, este valor, el de la primera columna de s elevado a 0, pues es esto por esto, menos esto por esto y por esto, que es k. ¿Vale? Bueno, para que en esta tabla el sistema se verifique que el sistema es estable, se tiene que dar la condición de que todos los elementos de la primera matriz tengan el mismo, de la primera columna tengan el mismo signo. Como 1, 3, 7 tercios son positivos, este valor tiene que ser positivo y este valor tiene que ser positivo. Bueno, fijaros que de esta condición se da que k es mayor que 0, que era la condición necesaria que poníamos anteriormente. O como es obvio, siempre la condición necesaria aparece entre las condiciones suficientes, ¿vale? Bueno, y a partir de la primera columna de esa fila tenemos que, para que el sistema sea estable, se tiene que dar que 14 tercios menos 3k sea mayor que 0. ¿De acuerdo? Si despejamos, nos da que k tiene que ser menor que 14 novenos. Bueno, después de esto, el rango, por tanto, que hace que mi sistema sea estable es k mayor que 0 y menor que 14 novenos. Cualquier valor en ese rango hace que nuestro sistema sea estable. Bueno, aunque no viene, no se pide en el problema, me interesa explicaros ahora cómo determinar el valor de k que hace que el sistema sea críticamente estable. Y además, ¿cuáles son las raíces que hacen precisamente que dicho sistema sea críticamente estable? Os recuerdo que para que el sistema sea críticamente estable, tienen que existir raíces sobre el eje imaginario, ¿vale? Bueno. Para ello, bueno, me interesa, por cierto, os lo digo, porque lo vamos a tener que utilizar cuando hagamos el lugar de las raíces, ¿vale? Cuando en el lugar de las raíces determinamos en los puntos de corte de las ramas del lugar de las raíces con el eje imaginario, pues este es uno de los métodos que se puede utilizar. A mí personalmente es el que más me gusta. Bueno, en este caso, para determinar esto, que es muy sencillo, simplemente tenemos que tener en cuenta que para que el sistema sea o mejor dicho, que si un sistema es críticamente estable, se verifica que en la primera columna hay uno de sus elementos toma el valor 0 y el resto son positivos o no hay cambios de signo, ¿vale? En nuestro caso, por tanto, este elemento va a ser 0 y este tiene que ser positivo para que el sistema sea críticamente estable. De esta condición, pues para que ese valor sea 0, se tiene que dar que 14 tercios menos 3k sea igual a 0 y por lo tanto que k sea igual a 14 novenos, que por cierto es bastante obvio, ¿no? Porque si nosotros veíamos antes que el rango de estabilidad va desde 0 hasta 14 novenos, quiere decir que a partir de 14 novenos, primero nos encontramos que el sistema es críticamente estable para ese valor precisamente y luego a partir de ahí, para k mayores que 14 novenos, el sistema es inestable. Bueno, esto, como yo os digo, era bastante obvio, pero ¿cuáles son los valores que hacen que el sistema sea críticamente estable? Los valores de S que hacen que el sistema sea críticamente estable. Bueno, para calcular eso necesitamos lo que se denomina la ecuación auxiliar, que se corresponde justamente con la ecuación que se define a partir de la fila que está inmediatamente en la posición superior a donde nosotros acabamos de hacer el elemento 0, ¿vale? Esa ecuación auxiliar se define en nuestro ejemplo como 7 tercios de s al cuadrado. Fijaros que s al cuadrado es el término que se corresponde con esa fila, más fijaros que también que los coeficientes van alternados. Este es s a la 1, no, s a la 0. Entonces más k, que hemos calculado que es 14 novenos. Y eso es igual a 0. Esto es lo que se llama, como os decía antes, ecuación auxiliar.
simplemente despejando veréis que eso me da un par de polos complejos conjugados donde la parte real es 0 y por lo tanto se encuentran sobre el eje imaginario, que es la condición que se tiene que dar. En concreto S es igual a más menos 0.82J. Bueno, espero que os haya quedado claro el problema con esta pequeña variante que os he introducido. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, o preguntad en los foros de dudas, o en clase, o ir a las tutorías en mi despacho. Hasta luego.